vacaciones, eso es. Gracias por haber querido hacer este directo así medio improvisado. Gracias a ti por abrirme. Sí, señora. Y el otro día hicimos el directo para el Summit de Fisioterapia de Suelo Pélvico y justo hicimos, ¿no?, la presentación de tu charla y tal, y bueno, pues me pareció interesante algunas cosas que vas a explicar en tu ponencia, pero que sí que me gustaría que pudieran quedar aquí en esta comunidad para que la gente las pueda ir, bueno, pues viendo cuando quiera. La idea, como ya sabes, es un directo cortito. Tengo 3, 4 preguntitas preparadas. Creo que serían como los temas más importantes a tener en cuenta en cuanto al porteo y al suelo pélvico, porque la verdad es que cada vez hay muchísimas más familias que confían justamente en eso, ¿no? En profesionales sanitarios para la elección de el sistema de porteo. Entonces, ya no solo nos quedamos en una tienda de puericultura donde compremos y hagamos las listas de nacimiento, sino que yo creo que como profesionales de salud materno-infantil pues necesitamos conocer, ¿no?, cuáles son esas herramientas. Una de las cosas que además me hace especial ilusión de este directo es que en muchísimas ocasiones, cuando le preguntas a los pacientes en consulta, a las mujeres en consultas, tengo síntomas de tal, ok, ¿con qué aumentan, con qué disminuyen? En muchísimas ocasiones nos dicen que es después de portear. Entonces yo creo que podamos dar consejos básicos, sencillos para el profesional, en este caso de fisioterapia, o el profesional de salud materno-infantil que sea, que conozca algunas herramientas, pues creo que es importante, ¿no? Entonces, Lorena, directamente, ¿portear es lesivo para el suelo pélvico? Pues así, de claro, nos lo tenemos que preguntar porque, como tú dices, como profesionales de suelo pélvico, es un miedo que tenemos y es lógico, sobre todo cuando no conocemos el porteo y cómo manejarlo. Pues portear, en mi experiencia personal, profesional y en estos años ya, que son unos cuantos que llevo trabajando con el tema e investigando sobre ello, puede ayudar o puede perjudicar al suelo pélvico. Entonces, creo que es muy importante que abramos la mirada y no nos quedemos con el blanco o negro, ¿vale? A veces nos podemos quedar como, portear, podemos pensar es que puede presionar, puede modificar la postura, es lesivo y desaconsejarlo a toda costa, o podemos quedarnos con el porteo es maravilloso, que lo es, respeta al bebé y a la mamá, que por cierto, o sea, por supuesto lo hace, y recomendarlo a toda costa y muchas veces, por supuesto, la seguridad del bebé es indiscutible y se visibiliza mucho, pero nos falta mucho todavía, y a los profesionales sanitarios también, de tener esa visión de decir, vale, está ayudando, está entorpeciendo, y no lo voy ni a aconsejar a toda costa ni a desaconsejar a toda costa. Yo lo describo como una herramienta más dentro del abanico que tenemos los fisioterapeutas, y valorar, pues en una valoración postural, tener esa mirada, como decía, global. Por supuesto necesitamos saber qué es lo que está pasando en el suelo pélvico, qué ha pasado en el embarazo, qué ha pasado en el propio parto, y tenemos que valorar también pues cómo pues esa estática postural, y ver qué repercusión tiene, pues coger al bebé, que la tiene a nivel postural. Correcto. ¿Vale? Podríamos abrir también ese debate de coger al bebé es lesivo para el suelo pélvico. Entonces, bueno, según cómo, según qué repercusión tenga en la postura, y el porteo nos puede ayudar. De hecho, este es un trabajo que hacemos y en el máster de suelo pélvico también trabajamos en ello. Vale, vamos a valorar qué repercusión postural y por lo tanto a nivel pélvico y de suelo pélvico tiene coger al bebé. Vamos a valorar qué repercusión tiene portear. ¿Ayuda a recuperar ese eje? Sí, no. En algunas mujeres sí, dependiendo del tipo de portabebé, dependiendo de la técnica, o a veces incluso con un portabebé estupendo y una técnica estupenda, no es suficiente. Ayuda un poco, pero sigue habiendo sobrecarga. Bueno, pues vamos a ver cómo englobar el porteo dentro de esa recuperación posparto, incorporando también pues ejercicios, como ahí se abre el abanico de gimnasia abdominal hipopresiva, reeducación postural, etcétera, etcétera, tronco, incluso hay ejercicios que podemos hacer, porque no estar en el tronco, ¿no? Y trabajar esa elongación axial, etcétera, porteando al bebé, que es, bueno, pues un ejercicio muy, muy chulo y que nos conecta también con una nueva realidad a nivel postural, ¿no? Y a nivel del día a día, que es el tener al bebé en brazos o porteado. Eso es, y además, mira, ahora estabas diciendo esto y me hacías pensar que no me lo había planteado nunca, pero quizás sí deberíamos aprender a
coger correctamente, desde un punto de vista postural, está clarísimo, a nuestro bebé. Entonces eso sería súper importante tenerlo en cuenta, porque en determinadas fases, como tú bien dices, nos puede ayudar, en determinadas fases no. Y oye, pues ¿por qué no practicar aquello que lo tendríamos que poder utilizar, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, me acabas de dar esa idea, ¿no? De vamos a practicar hacer un porteo correcto para poder llevar a nuestro bebé. Yo en los cursos muchas veces lo digo, las primeras semanas la mamá no debería ser, y a ver qué piensas tú, no debería ser quien portee al bebé. Y entonces abro el paréntesis y matizo. Por supuesto que el bebé tiene que estar en brazos de su mamá, pero cuando hablamos de partear grandes caminatas a las 2 semanas de haber dado a luz, quizás no debería ser la mami quien lo lleve una gran caminata. Y yo, de hecho, descubrí la luz, cuando encontré el fular con mi primera hija, con Noah, descubrí la luz porque de golpe fue como, wow, tengo 2 manos libres, pero no estaba preparada para llevar las grandes caminatas. Estaba preparada pues para tener 2 manos libres y hacer cosas por casa, ¿no? Entonces, en un posparto así más inmediato, ¿qué piensas tú, ¿no? De esta reflexión que te he hecho? Pues estoy totalmente de acuerdo. Y retrocede un poco a el sentido de portear. O sea, portear es respetar esa necesidad de la diada bebé-mamá de estar juntos. Y portear, bueno, pues no tiene por qué ser, o portear no significa ponerte al bebé en la mochila, fular o dispositivo que sea y echar a andar 5 kilómetros. Igual que tampoco le decimos a la madre, correr es estupendo, ponte a correr ya. Entonces, muchas veces la recuperación postparto, bueno, esto también en el máster lo cuento, ¿no? Pasa por eso mismo, porque pues que se entiendan esas necesidades del bebé y de la mamá, y a veces es otra persona, otra figura de apego quien portea. Por eso es tan importante empezar este trabajo desde el embarazo, entender, deshacer mitos, porque a veces también muchas veces tenemos el miedo de se está acostumbrando, lo estoy malcriando, etcétera, etcétera. Te va a acostumbrar a los brazos, no, sí. No se va a acostumbrar, los tiene de serie. Eso es. Y luego, pues como tú dices, practicidad totalmente, y más cuando tenemos más de un peque, necesitar las manos libres, bueno, pues o para otras tareas del día a día o para trabajar incluso, que parte de mi emprendimiento ha sido porteando a mis peques. Y luego también, bueno, pues el carro también es muy práctico y es maravilloso en ciertas situaciones. Yo recomiendo llevar el portabebé, y yo se lo sigo haciendo con mi peque que tiene 20 meses en el carro. Y lógicamente ahora, con el peso que ya tiene, pues grandes caminatas me sobrecargaría y sería lesivo para mi suelo pélvico. Pero más sobrecarga y más en el momento en que está, si yo la cojo, pues el realinear, ¿no? Cómo se adapta a mi postura, si además está en un momento que está ahora de cógeme en brazos, pero cuando estoy en brazos me doy cuenta que no quiero bajar y estoy cansada y tal, pues más todavía nos sobrecarga, desalinea, etcétera, etcétera. Entonces, el portabebé nos da esa contención y a veces también esa calma para ellos, para que se relajen, duerman y poder volver al carro. Totalmente, el carro, yo recuerdo al inicio, el carro y el portabebés iban de la mano, o sea, sí, va a pasar todo el ratito que va a estar en el carro, no, voy a ir a comprar y me va a ir genial el carro, sí, me va a ir genial el carro para llevar la compra, porque lo voy a llevar cargado, ¿no? Pero sí que es verdad. Entonces, ¿crees, después de todo esto, yo entiendo que, bueno, más o menos me puedo imaginar tu opinión, ¿no? Pero está claro, ¿crees que los profesionales sanitarios deberíamos conocer cómo incluir el porteo dentro de nuestras... Eso es, y deberíamos, por supuesto, y bueno, pues igual no podemos ser expertos, como no podemos ser expertos en todas las técnicas, pero sí reconocer pues las necesidades fisiológicas, que es que yo mantengo que en fisiología, no solo del posparto, en tantas otras cosas, pues no hemos estudiado tanto la patología que necesitamos volver a los orígenes del vínculo de apego, de qué es lo que necesita el bebé y de la mamá, de los factores de establecimiento del vínculo, porque a veces decimos, pues es que si ha habido cesárea o ha habido un parto complicado, pues eso, no portees, no cargues peso, pero vale, vamos a retroceder un poco. Si ha habido una cesárea, ha habido una separación, ha habido un inicio complicado, más todavía necesitan ese bebé y esa mamá recuperar el tiempo perdido, estar juntos, etcétera, etcétera.
Y de nuevo vuelvo a insistir que eso no pasa por decir, venga, a caminar 2 kilómetros cargando a tu bebé. No, pasa por decir, bueno, pues estando semi-recostada o estando en casa, cómo coger a tu bebé, cómo colocarlo sobre ti y con dispositivos que te ayuden y bueno, pues enmarcándolo dentro de, pues igual que le empezamos a pautar, pues haz estos ejercicios, reconecta con tu cuerpo, reconecta con tu bebé eh, y como profesionales sanitarios a veces nos han hablado muy poquito de la esterogestación, entonces necesitamos volver a ello. ¿En qué momento, no, has sacado el tema de el porteo tras una cesárea? ¿Cómo irías adaptando tú ese porteo después de un parto vaginal y después de un parto por cesárea? ¿Cuáles serían quizás las principales diferencias? No sé si en tiempo, si en sistemas, si en qué te basas tú. Pues a ver, en sistemas, a veces tenemos el miedo de decir, ay, es que con la cicatriz de la cesárea, a ver qué, una mochila o qué utilizo. Pues es que un bebé recién nacido, su pelvis queda a la altura de nuestras costillas inferiores, o sea, nunca va a Correcto. llegar a la cicatriz de la cesárea. Y en este caso, bueno, pues la teoría me la sabía, pero tuve la oportunidad de vivirlo en primera persona, perdón, con mi tercera hija, que fue una cesárea, además de urgencia, y me permitió explorar y verificar lo que mis pacientes me habían contado. Y bueno, pues en ese momento que yo estaba cansada, agotada, desubicada, etcétera, pues por ejemplo, en el hospital yo tenía la bandolera de anillas y según estaba semi-recostada, yo necesitaba mucho piel con piel y me ayudaba, pues, si yo me quedaba relajada o medio dormida, pues el tener un sistema que estuviese asegurando a mi pequeña, que en un momento dado, pues, no se fuese a deslizar. O una camiseta de porteo, que son también muy sencillas de poner, etcétera. Eh, y de nuevo, pues, trabajar la reconexión con nuestro cuerpo desde un punto de vista positivo, ¿no? Que en el posparto reconectamos con el dolor, con el agotamiento, con la lesión, con la cicatriz, pues reconectar con lo que sí puedo hacer, ¿no? Con que es pues estar con mi bebé y hacer recuperar ese tiempo perdido que, bueno, pues muchas veces no entraba en mis planes. Y me parece súper interesante y no se me había planteado, no se me había pasado nunca por la cabeza. Has dicho, estaba recostada y llevaba la bandolera por si me quedaba dormida o descansaba y así el bebé, es decir, es que incluso yo, no me escondo ni que yo no pudiera pensar así, ¿no? Pero tienes la unión de sistema de porteo para ponerte a caminar o para hacer, no sé, para algo que requiera estar de pie, cocinar, lo que sea, da igual, ir a dar una vuelta a la manzana. Pero no, es que es lo que tú dices, es que yo me la ponía recostada en la cama, una bandolera, que el bebé estaba ahí, que yo me puedo despreocupar de mis brazos y que él o ella va a estar ahí sujeto. O sea, me parece súper interesante también darle esta vuelta al porteo de que no tienes por qué usar el porteo solo para ir a caminar, lo puedes usar para un montón de momentos. Y este en concreto, a mí no se me había ocurrido jamás. Pues así es, y en el hospital, por ejemplo, que nos tocó unos días con mi primer hijo también, pues eso, el coger, me preguntabas diferencias de portabebés, pues algo que no arrastre, si estamos, por ejemplo, en el hospital, pero todo esto, los profesionales sanitarios también necesitamos, bueno, pues igual que de lactancia, igual de, volviendo al tema de la información que tenemos y no tenemos los profesionales, el tener unas herramientas mínimas y no es solo decir, bueno, pues ya cuando llegue a casa o ya cuando mi bebé tal o cuando sienta que lo necesito, porque bueno, pueden, en el mejor de los casos, que sea un parto fisiológico, que todo vaya bien, es que es una necesidad fisiológica estar juntitos bebé y mamá. Más todavía si se complica, si hay una intervención que no esperamos, si, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues conocer esto y que tengas la tranquilidad de, pues estoy utilizando un dispositivo seguro. Yo en el bolso del hospital, o bueno, si vamos a parir en casa, siempre recomiendo que esté, pues, por lo menos un portabebé. Digo por lo menos porque a veces tenemos pues, varios que utilizar, pero el tener esta información y saber también que es algo fisiológico, ¿no? Que son las bases y a veces cuántos dispositivos que no utilizamos, ¿no? Que tú también como madre, Irene, seguro que, que tienes una lista de decir, pensaba que necesitaba esto, esto y esto, y es Que que va. lo primero que necesita el bebé, y esto es algo que necesitamos como profesionales reafirmar a las madres,
es que tu bebé te necesita a ti. Lo primero que necesita, ha estado 9 meses más o menos en tu útero y ahora seguís siendo uno, pero necesita estar sobre ti, que es donde se siente seguro y donde sigue, pues continúa la gestación, que es Sí, la sí, esterogestación. totalmente. De hecho, es el precio que pagamos por la posición bípeda. Por la posición bípeda no podemos gestar bebés que de manera psicomotriz nazcan desarrollados en 2, 3 minutos como un potro, porque es que no pasarían por el canal del parto. Entonces es una de las consecuencias de la bipedestación, ¿no? Y me parece súper interesante. Lorena, una última pregunta y luego lo que quieras añadir me lo cuentas. ¿Hay algún sistema de porteo que genere más hiperpresión que otro? Pues puede haberlo y a veces vuelvo a la idea de tenemos mucha información, tenemos el foco puesto, y esto no lo discuto, por supuesto, en la seguridad y la ergonomía del bebé, que es muy importante, pero muchas veces nos encontramos dispositivos estupendos con cinturón, por ejemplo, como es una mochila o un Maytag, que, bueno, pues no dejan de rodear o bien a nivel torácico, es la zona torácica baja, y podemos encontrarnos con mujeres con el ángulo, ya tipológicamente, ¿no? El ángulo de Charpy cerrado, como una activación muy grande a esa zona de tóraco abdominal, y a veces sentimos que la sensación propioceptiva que da el portabebé pues todavía va a favor de ese cierre. Es como que el globo que forma diafragma, musculatura abdominal y lumbar y suelo pélvico, ¿no? Como que estamos, es muy gráfico, enséñaselo así a las mamás, estrujando un poquito por arriba. Entonces, a mí me gusta también jugar con las sensaciones propioceptivas que nos ofrecen los portabebés, que esto es muy interesante. O bien ofrece evitar esa presión a ese nivel o buscar otras formas de, pues igual es que me conviene más tener pues esa sensación propioceptiva en la zona de abdominal baja, transverso inferior, dar un poco de contención a nivel de la pelvis, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí vuelvo a la idea de es importante conocer un dispositivo de porteo, su técnica, pero fijarnos mucho en lo que llamo portear con conciencia, ¿no? ¿Qué repercusiones está teniendo? Por supuesto en el bebé, pero también en la mamá. ¿Va a favor de respetar su recuperación postparto o la está entorpeciendo? Qué interesante, qué interesante. Un mundo el porteo, ¿no? Nos pensábamos que simplemente era comprarnos una mochila, meter al bebé, que el bebé estuviera bien puesto y venga a caminar y Eso realmente de no es niños. así. Realmente no es así y qué importante, ¿no? Justamente eso, que tengamos la información suficiente pues para poder aconsejar a las mamis que nos pregunten ya en el embarazo y en el posparto, bueno, pues los diferentes sistemas, ¿no? que hay y poderlos adaptar. Lorena, te había dicho que iba a ser un directo cortito. Yo las dudas que tenía me las has resuelto. Creo que por aquí he visto solo una pregunta y no la encuentro. Aquí estás. ¿Aconsejarías unas nociones de porteo en la preparación física al parto desde el embarazo? Totalmente, totalmente. Y además hay cosas que ya podemos hacer para familiarizarse con, que a veces es como, nos agobia el fular, ¿no? De cómo lo ajusto. A mí me gusta mucho ya recomendar, si empezamos a trabajar desde el embarazo, las mamás que tienen fular tejido, algo maravilloso es ponerlo, si podemos colgarlo o de una puerta o si tenemos alguna barandilla en casa para suspendernos, para hacer ejercicios con la pelota, todo el trabajo de parir en movimiento. Y si tenemos fular elástico, hacer, se llama belly wrapping, que es como envolver la tripa, ¿no? Hacer una especie de envoltura, o sea, al final es como portear en la tripa, y ese ejercicio unidos a otros también nos da como esa sensación de propioceptiva, de nuevo, de reeducación postural y a la vez nos estamos familiarizando, que cuando llegue el bebé no es como, ¿cómo me manejo con el bebé? ¿Cómo ajusto? ¿Cómo? Correcto. ¿Dónde iba esta tira? Aguanta que se cae. Sí, señora. Eso es. Bueno, agradecidísima por este ratito, por tu tiempo. Igualmente. Muchísimas gracias. En breve nos vemos en el Summit de Fisioterapia del Suelo Pélvico. Tu ponencia es no recuerdo, el jueves, el miércoles. Creo que el jueves. Yo tampoco ¿El lo tengo ahora jueves? adelante, que no puedo ser, pero vamos, Bueno, que la tenemos esa semana, la por semana fácil. del 14 al 18. Pero bueno, igualmente a Lorena la podéis encontrar aquí en sus redes, ¿no? En FisioBeam. Y nada,
No sé si quieres añadir alguna cosita más. Pues agradecer de nuevo ir en este espacio bueno, sobre todo y también la participación en el Summit junto a grandes profesionales. Y bueno, pues que creo que como profesionales sanitarios, cuando escuchamos a las madres y más a posteriori, ¿no? Que con la satisfacción que nos llegan las mujeres o familias que, ay, pues yo porteé y disfruté mucho del porteo, versus, jo, pues me hubiese gustado portear, pero no encontré a un profesional que me apoyase o me lo desaconsejaron. Pues que nos planteemos, ¿no? Cómo nuestro criterio también influye la vivencia de maternidad y de la experiencia en general de las familias. Así Sí, que espero que sea un además de verdad. aliciente para acompañar. En el sistema que llevaba yo abajo, como de subtítulo ponía Freedom Together. Y la verdad es que es así, te sientes Sí, libre, pero estás junto a tu es bebé, verdad, que al final hace que te sientas más libre todavía. Lorena, totalmente. muchísimas gracias, un A besito ti, fuerte, que pases una final feliz de semana y estamos en igual. contacto. Chao, chao, gracias a Gracias. todas. Adeu.